El tema que Dios puso en mi corazón hoy para compartir con todos tiene que ver con un hábito de la vida diaria de todo cristiano, que debería ser primordial, o que es primordial para que nosotros podamos crecer en Cristo, para que nosotros podamos crecer en sabiduría y en madurez espiritual. Hoy queremos hablar un poco sobre nuestro tiempo a solas con Dios. Queremos hablar un poco sobre lo que algunas veces llamamos nuestro tiempo devocional, nuestro tiempo de estudio de palabra, nuestro tiempo de comunión con Dios, o lo que nosotros particularmente llamamos como TSD, tiempo a solas con Dios. Si hay algo que en nuestro tiempo a solas con Dios hemos mencionado que es importantísimo priorizar, es la lectura de la palabra. ¿Y por qué la lectura de la palabra? Porque la palabra de Dios, la Biblia, es el propio Dios hablándonos a nosotros. Si nosotros queremos conocer los propósitos del Señor para la tierra, para nuestras vidas, para su pueblo, si nosotros queremos de alguna manera conocer el carácter de Dios, saber quién es Dios, es importante que nosotros nos remitamos a la palabra de Dios, a escuchar que Él nos tiene. Y es bello porque la propia palabra dice que Cristo es el verbo que se hizo carne. Y el verbo es palabra en acción. Él es la palabra. Entonces, cuanto más yo conozco las escrituras sagradas, cuanto más yo leo y reflexiono, cuanto más yo realmente entro en esa comunión, en ese conocimiento, revelación, en esa sintonía con la palabra, de alguna manera, yo estoy conociendo más a Cristo. Yo estoy conociendo más a Dios. Yo me estoy envolviendo más, entrando más en esa alianza en la que hemos tanto hablado que el Señor quiere que nosotros estemos, en esa comunión real con Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, con el propio Señor. Entonces, el tema que vamos a estar tratando hoy, muy brevemente, es de suma importancia porque forma parte de lo que debe ser, en realidad debe formar parte de la vida diaria de todo cristiano, de todo seguidor de Jesús, de toda nueva criatura. Debe formar parte de nuestras vidas, no en un momento, sino para siempre. Entonces, organizar ese tiempo, esa estructura, de alguna forma en que podemos entrar a la presencia del Señor y atesorar la palabra del Señor y estar en esa comunión y aprender a cultivar ese momento en que estamos con el Señor, es muy importante. Y eso es lo que vamos a estar tratando en el día de hoy. Vamos a estar compartiendo algunas formas o algunos consejos prácticos de cómo hacer de ese tiempo a solas con Dios un tiempo realmente efectivo, un tiempo realmente productivo. Entonces, quiero referirme a esto porque a veces le llamamos, nos invitan mucho, hay que leer la palabra, nos han recalcado tantas veces, sabemos que debemos leer la palabra. Pero es importante conocer que si nosotros abrimos las escrituras y las leemos de una manera mecánica, no todos los días, los capítulos que sea, y no ponemos en práctica realmente la palabra, y no llegamos a un estado de discernimiento, de relación real, de revelación, de contacto con la vida que tiene la palabra. Y esta vida de la palabra realmente viene y se fusiona con nosotros al punto de que nos guíe a poner en práctica lo que aquí está escrito, a llevarla a la vida real. No hacemos nada. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es estar compartiendo una forma práctica, de las muchas formas que pueden haber, pero una forma práctica que se ha comprobado que es efectiva para que tengamos un tiempo a solas con Dios realmente coherente y que cada vez se fortalezca más. Amén. Bueno, yo quiero colocar hoy, compartir un método que es una de las formas más usadas y se le ha puesto un nombre, ¿no? SOAP, SOAP en inglés, ¿ok? Y ya vamos a estar haciendo la traducción en español también. ¿Qué significa SOAP? Escritura,
Scriptures, escrituras. Observation, observación. Application, aplicación. Prayer, oración. Entonces en español vamos a estar resumiendo: escritura, observación, aplicación y oración. Serían los 4 pasos o 4 etapas que quiero compartirles hoy, en que podemos llevar nuestro tiempo a solas con Dios, o nuestro tiempo devocional particular. Esta estructura nos puede ser muy útil: escritura, observación, aplicación y oración. Estos 4 pasos. Entonces vamos a hablar rápidamente de este paso número 1, escritura. ¿Ok? Primero, ¿qué son las escrituras? La palabra sagrada de Dios, nuestra Biblia. Y nosotros somos muy agradecidos al Señor porque en esta sociedad que vivimos, en estos tiempos que vive la iglesia del Señor, hemos tenido la honra, el privilegio de poder disfrutar de la Biblia escrita, la Biblia impresa. ¿Ve? Bueno, ¿qué es lo importante? Primeramente que tengamos una Biblia. Yo sé que hay muchos que tenemos Biblias digitales, en el celular, en la tableta, en la computadora. Tía, ¿eso está mal? No, no está mal. Yo en mi caso les recomiendo que tengan una Biblia escrita, ¿ok? La palabra del Señor es sagrada, pero quiero que entendamos todos que el papel no lo es. ¿Por qué quiero decirles esto? Para que todos nos sintamos libres, no tengamos el preconcepto de no querer marcar la Biblia, de no querer rayarla, ponerle, digamos, alguna anotación al lado. Amados, la palabra del Señor es viva, es el propio Espíritu del Señor trayendo revelación de su propia persona. Pero esto que tenemos acá es papel. Su Biblia, este libro carga algo maravilloso, pero siéntese en la libertad, si así usted quiere, de hacer sus propias anotaciones que lo van a llevar a poder captar un poco mejor aquello que está escrito. Y de eso vamos a estar hablando hoy. Entonces, la primera cosa es tener la Biblia. Una versión que sea coherente, algo que sea fiel, una versión que sea fiel. Nosotros siempre hablamos que seguimos a Cristo. Entonces, que sea una versión que realmente sea fiel a aquello que Dios trajo a la tierra, aquello que es la revelación del Señor. Amén. Tenemos algunas formas de ser organizados en cuanto a la lectura bíblica. Yo acostumbro, y muchas personas acostumbran, a tener un plan de lectura bíblica. ¿Qué significa eso? Yo voy a organizar una forma de leer a cada día algunos capítulos y versículos bíblicos que me hagan poder leer la Biblia toda en un tiempo determinado. Lo que más usamos hoy es planearnos para leer la palabra del Señor, la Biblia, digamos, en un año, en 365 días. Y ustedes pueden encontrar muchísimos planes de lectura bíblica en que pueden hacer eso, podemos hacer eso, organizando a cada día 3, 4 capítulos. ¿Qué quiere decir esto? Que leyendo cada día 3 o 4 capítulos de la Biblia, atención, podemos sí leer toda la Biblia en un año. Amados, quiero que veamos aquí cuántos años muchos de nosotros llevamos en la iglesia. Muchas personas pasan dentro de la iglesia habiendo aceptado a Jesús y nunca leímos la Biblia completa. Amén. ¿Quién ya lo hizo? Amén, aleluya. Pero ¿cuántos años pasamos dentro de las congregaciones leyendo un versículo aquí y otro allá? Escuchando la palabra del Señor en una prédica que alguien grabó dentro de la congregación, aquello que el pastor dijo, pero nosotros particularmente, de verdad hemos tenido aquella intención, aquel objetivo, nos hemos trazado el objetivo. Señor, yo quiero conocer toda tu palabra en un tiempo, yo no quiero seguir postergando esto de relacionarme de verdad con tu palabra. Entonces es una invitación que les hago a todos. Que Dios provoque en nosotros ese interés de conocer toda la palabra, no solamente algunos capítulos o versículos, y que nosotros tomemos la decisión de poner esto en práctica, de verdad correr atrás de conocer la palabra completa. Bueno, hay planes de lectura que nos van organizando la lectura, y eso me hace ir diciendo: leí tal capítulo, leí aquel libro, te leí tal versículo. Es una forma linda de organizarnos a nosotros mismos. Amén.
Yo quiero señalarles que hay muchas otras herramientas que nos pueden servir a la hora de leer la palabra. ¿Ok? Por ejemplo, tener un marcador de texto. Por ejemplo. ¿Ok? Si yo voy a leer la palabra y yo realmente quiero profundizar en ella, yo recomiendo que tengan un marcador de texto. Yo no recomiendo este tipo de marcador de texto, este tipo de plumón, que es a base de alcohol. ¿Por qué? Porque generalmente él pasa para la otra página. Yo particularmente uso este tipo de marcador que es a base de gel, que es un marcador en gel, porque él no pasa para la otra página. Pero yo he usado, y también puedo recomendar, usar crayolas, con lo que los niños pintan. ¿Ve? Siempre es mucho mejor usar una crayola que usar un marcador de texto permanente. Y he usado, y muchas personas que conozco usan lápiz de color. ¿Ok? Entonces son algunas herramientas que nos pueden ayudar a marcar nuestra Biblia. ¿Qué es otra cosa que recomiendo que tengan preparado antes de empezar la lectura? Un bolígrafo, un lápiz. Amén. Otra cosa que recomiendo que todos tengamos, un cuaderno. Un cuaderno. ¿Para qué? Para poder hacer anotaciones. Entonces estamos hablando de tener una Biblia. Pueden tenerla, claro está, en su dispositivo móvil, en su celular, en su tableta, en tu computadora. Pero recomiendo particularmente, de corazón, recomiendo que tengan su Biblia de papel. Entonces, número 1, su Biblia. Número 2, un cuaderno para anotaciones. Número 3, un bolígrafo, un lápiz. Y número 4, un marcador de texto. Viendo que mismo que le he mostrado a algunos, yo recomiendo particularmente, concluyendo, un marcador de texto a base en gel o una crayola para ayudar en la conservación del papel de su Biblia, ¿ok? De su Biblia de papel. Y que no manche del otro lado de la hoja, ¿ok? Bueno, otra cosa muy, muy importante, más que todo esto, antes de comenzar nuestra lectura bíblica, oremos. Busquemos un lugar tranquilo donde podamos reverenciar este tiempo en contacto con la palabra de Dios y que podamos realmente concentrarnos. ¿Ok? Atiani, yo puedo leer en el metro, puede, pero no será la misma concentración. Entonces, qué lindo sería que le brindásemos al Señor un mejor tiempo de nosotros, un tiempo realmente bien preparado y acoplado para estar en su presencia. Entonces, busquemos un lugar. Recomiendo que establezcamos un tiempo fijo. No es un tiempo donde la olla de la cazuela va a empezar a pitar, los muchachos van a empezar a gritar. Tiempo a solas con Dios es un tiempo de devocional, es un tiempo donde estamos anhelando, estamos añorando, estamos realmente propiciando tener ese tiempo a solas con el Padre. Entonces, si yo quiero conversar con alguien de verdad y prestarle atención, yo hago que el ambiente esté preparado para que eso acontezca, ¿no es verdad? Si usted quiere conversar con alguien que a usted le interesa escuchar, usted busca que el ambiente sea propicio para poderle oír. Usted busca el lugar y el tiempo donde puedan realmente estar a solas. Usted busca las condiciones para poder tomar, asimilar aquello que va a ser dicho. El Señor sabe cuando nosotros estamos priorizándole de verdad, cuando nosotros lo estamos buscando de verdad y no de una manera obligatoria, mecánica, impositiva. Amén. Entonces, entrar en ese espíritu de querer, de anhelar, estar en la presencia de Dios y escucharle es lo más importante. Entre a este tiempo con un corazón enseñable, con un espíritu enseñable que de verdad busca y anhela al Señor. Las otras herramientas que hemos mencionado, ven que son herramientas un poco mecánicas. Usted comienza a leer las escrituras, pero si en algún momento usted le salta algún versículo a la mente, al corazón, usted está leyendo algunos versículos y hay algo que realmente le llama la atención, deténgase. Que no sea producir mucho, que le estorbe en que usted asuma, asimile, digiera realmente aquello que el Señor le está dando. ¿Ok? No sé si ustedes han escuchado alguna vez a los nutricionistas decir que masticar
es algo muy importante. Imagínense que yo estoy, la palabra dice, la Biblia dice que la palabra del Señor es alimento para nosotros, ¿verdad? Imaginen qué pasa, qué nos dice un nutricionista si nosotros mal masticamos y vamos tragando. Todo nos dice, la ciencia nos ha explicado y ha verificado que eso entorpece la buena digestión, ¿no es verdad? Y si entorpecemos la buena digestión, también no somos capaces, nuestro organismo no es capaz de asimilar los nutrientes que el alimento nos trae, ¿no es verdad? Bueno, pues así mismo pasa con la palabra de Dios. Si yo voy a leer la palabra de una manera rápida, de una manera mecánica, es como si yo estuviera masticando rápidamente y tragando antes de que ese alimento sea realmente destruido, digerido, que sea realmente aprovechado. Es la palabra. Entonces, si yo estoy leyendo y hay algo en que realmente el Señor me llamó la atención, hay algo que saltó a mi mente, a mi corazón, yo me detengo, yo observo, yo puedo marcar. Hay algo que tiene que ver realmente, me está pasando en la mente, el corazón. Use su marcador. ¿Qué es lo que está viniendo a su mente y su corazón? Es importante que nos detengamos en ese momento. Amén. Pare. Reflexione. Amén. Haga anotaciones. Use su cuaderno. Esto es bien importante. Amén. Bueno, puedo marcar versículos. Puedo marcar palabras. Puedo repetir algunos versículos. Vamos a decir que me llamó la atención un versículo determinado. Deténgase, repítalo, léalo de nuevo, analícelo, piénselo, vea si de repente Dios está trayendo que su mente se detenga aquí, porque hay algo en que Dios quiere que usted reflexione, que lo aplique a su vida. Si hay algo en su contexto, en el momento que puede estar relacionado con eso, o interiormente hay algo que el Señor le está hablando. Amado, este momento de detenernos es muy importante, ¿ok? Para no atropellar lo que el Señor me está diciendo. A ti el Señor me está hablando así, yo tengo que esperar que Dios baje en su gran trono. Dios nos habla a través de las Escrituras. Pero yo creo que el Señor nos habla todo el tiempo. El asunto es que nosotros nos detengamos y lo escuchemos. Todo el tiempo Dios nos está hablando. Dios nos está hablando a través de la naturaleza. Dios nos habla a través de su espíritu. Pero todo aquel que tiene la palabra viva del Señor acá, nosotros tenemos ese privilegio. Nosotros queremos escuchar de Dios. Abra su Biblia. Deténgase, que su corazón lo escuche. Reflexione. Amén. Bueno, el segundo paso es observación. Y desde esto más o menos que estábamos hablando, observe. No es solamente leer, pare. Observe, deténgase, ¿ok? Vean que la parte de la observación es bien importante porque podemos muchas veces detenernos en algo y no entender lo que está escrito. Yo recomiendo mucho que tengamos Biblias de estudio. Hoy en día, gracias a Dios, hay Biblias de estudio con temas que de repente nos llaman la atención. Comentarios bíblicos, estudios bíblicos. Hoy en día tenemos una infinidad de herramientas que nos ayudan a conocer más. Por experiencia propia quiero compartirles que no es lo mismo cuando leemos la Biblia solamente la palabra que cuando tenemos a alguien que nos explique, cuando tenemos un comentario histórico, cultural, cuando nosotros nos vamos al contexto en que esto está pasando. Vamos a poner un ejemplo claro. La palabra del Señor, por ejemplo, nos cuentan que Cristo llamó a Pedro y él estaba pescando. ¿Recuerdan eso en la palabra? Imaginen el contexto. Usted tiene que imaginar el agua. ¿Quién era Pedro hasta ese momento? ¿Quién era Simón, que era su nombre hasta ese momento? ¿Ve? ¿Qué pasó con aquella pesca milagrosa que ellos primero no cogieron? Habían salido toda la madrugada y no habían podido pescar ningún pez. ¿Cómo sería el asombro de estos discípulos, de estos hombres, de los que estaban cerca? Porque es una zona toda pesquera. O sea, ese milagro se vio. Vaya, aquel momento, imagine, entre en el contexto histórico. ¿Qué pasaba en aquel momento? Ellos vivían realmente de la pesca. ¿Ven?
nuestra percepción de las escrituras va cambiando, si yo puedo conocer el contexto histórico, el marco social, cultural en que acontecieron estos hechos. Entonces, es importante buscar. Vean que la revelación que yo tengo de las escrituras, aquello que va entrando en mi corazón, no solamente es importante, amados, que busquemos más, tiene mucho que ver con el interés que yo tengo en conocer más. Amén. Mi imaginación vuela cuando yo tengo otras herramientas que pueden contribuir a que yo memorice, a que yo asimile lo que se me está diciendo en la palabra. Amén. Entonces, es importante indagar, es importante observar. La Biblia, en la palabra del Señor no hay ni una coma, ni un acento, ninguna palabra puesta por acaso. Entonces, ¿por qué están puestas allí? Si la palabra me dice que era un horario, ¿qué me quiere decir este horario? ¿Ok? Si yo me levanto en la mañana y salgo a hacer algo en la mañana, yo no tengo el mismo cansancio físico. ¿Me están entendiendo? Si me dice que estaba cansado, ¿por qué estaba cansado? O sea, la palabra del Señor nos revela muchísimas cosas. Si nosotros nos detenemos, y esa es mi exhortación, deténgase a observar palabra por palabra qué es lo que nos están diciendo. Busque comentarios, busque contexto histórico, busque contexto social, busque el contexto individual de los personajes y busque también el colectivo. Eso nos va a ir ampliando, digamos así, nuestra capacidad de recibir del Señor aquello que Él nos está enseñando, aquello que Él nos quiere transmitir de una manera más coherente. Amén. Hay un salmo muy conocido que es el Salmo 23. Si usted quiere, le invito a que lo busquen. El Salmo 23 es un salmo que hemos usado mucho. Para poner a descansar. Amén, amén. El Salmo 23, que usamos muchísimo, trae una promesa para nuestras vidas. Y lo repetimos y lo aprendemos, dice así. Salmo 23, versículo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Amén. Miren qué simple. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Amados, ¿cuántas veces hemos usado ese versículo para traer a nosotros, atraer y creer en la promesa de la abundancia, de la falta de escasez? Nada me faltará. No es que no me va a faltar nada. El que no me vaya a faltar nada no es lo principal en el versículo. Lo principal en el versículo es la presencia del Señor. Es porque Jehová es mi pastor, nada me va a faltar. ¿Cuántas veces leemos y escuchamos que ese versículo lo decimos, lo proclamamos, lo escuchamos y lo levantamos como bandera para decir: yo voy a conseguir lo que quiero, yo voy a conseguir aquello, como una promesa que yo le reclamo al Padre? Yo te pido, Señor, y espero yo recibir esto y esto y esto, porque tu palabra dice que nada me faltará. Atención. Si nosotros entramos bien en los versículos, nosotros nos detenemos a escuchar al Espíritu Santo de Dios, la razón por la que no me falta no es la abundancia de las cosas que yo quiero o que yo creo que necesito. Es la presencia de Jehová como mi pastor. Amén. Si Jehová es mi pastor, Él es quien me cuida, Él es quien me protege, Él es el que me sustenta, Él es el que sabe lo que es mejor para mí, Él es el que me exhorta, Él es el que me guía. ¿Qué es un pastor? ¿Cuál es la función del pastor? O sea, más importante que la presencia o la ausencia de las cosas que yo quiero, que yo pienso que me son útiles, necesarias, coherentes, de las cosas materiales, es que Jehová, Yahweh es mi pastor. Vean que el lugar en que yo tengo a Dios en mi vida
es lo que hace que el contexto cambie. El que Él sea mi pastor, el que yo reconozca su lugar de autoridad en mi vida, es lo que me da la certeza de que Él me está cuidando, Él me está protegiendo, Él me está alimentando. Y por ese motivo, porque es Él, nada me va a faltar. Porque Él sabe de lo que yo tengo necesidad, porque Él es fiel, porque Él es bueno, porque Él es poderoso, porque Él me conoce. Entonces, vean que en un versículo tan simple que muchas veces lo usamos enfocando los bienes que no quiero que me falten, lo estoy malinterpretando. Lo malinterpretamos muchas veces por falta de observar y esperar esa revelación del Espíritu, donde lo que Dios en verdad me está diciendo es que Él siendo mi pastor, yo definiendo quién es quien me cuida, a quién yo pertenezco, en qué rebaño yo estoy, quién es el que me suple, colocándolo a Él en su lugar de autoridad, su presencia en mi vida, cubriendo mi vida, debajo de sus alas. Entonces, Él me garantiza que las otras cosas no me van a faltar. Yo no sé qué ha pasado con ustedes, pero a mí me han faltado cosas en la vida que yo he querido. ¿Ves? Si yo observo este versículo y yo me enfoco en las cosas que yo veo que he querido o que he necesitado y que me han faltado, yo digo, Señor, la palabra es mentira. Porque me han faltado cosas que yo te he pedido. Entonces sí me faltarán cosas, sí me han faltado cosas. Entonces mi enfoque me puede desviar de la revelación de Dios, o mi enfoque me puede alinear a aquello que Dios me está diciendo. Detenernos para observar, buscar herramientas, informaciones, es algo precioso para discernir la palabra y ponerla en práctica de manera coherente. Quien espera algo que Dios le da y que no tiene, puede desfallecer en su fe. Porque puede pensar, Dios me está diciendo que nada me faltará, pero me falta esto y esto y esto y esto y esto. Y Dios está diciendo, pero no te falto yo. Yo te estoy llevando por verdes prados. Yo te estoy conduciendo a la transformación de tu carácter. Tú estás vivo, yo te doy el soplo de vida. Lo que es realmente necesario, yo como tu pastor, no dejo que te falte. Entonces vean que la proyección cambia de la escasez al agradecimiento. Del foco de entre las cosas ha cambiado al foco en la persona de Cristo. ¿Ve? Y estamos hablando solamente de un versículo que usamos los creyentes, los cristianos, todo el tiempo. ¿Ve? Como una promesa en el área financiera. Atención a dónde está puesta nuestra observación. Amén. Entonces, quiero llamar la atención de cuántas cosas a veces no reclamamos. ¿Ve? Y cuántas cosas realmente agradecemos o no, solamente observando este versículo. Amén. Bueno, hemos hablado entonces de la observación, de las escrituras, de la lectura de la escritura. Hemos hablado de la observación. Vamos a la aplicación. Amén. Vamos a imaginar que yo me detuve en unos versículos como estos, como el Salmo 23:1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si yo leo y yo observo realmente esta revelación de lo que la escritura me está trayendo, hay algo dentro de mí que se mueve. Y cambia la aplicación personal a este versículo. ¿Es o no es? Si yo he descubierto que hasta ahora yo he escuchado, he proclamado este versículo de una manera inadecuada, que en realidad mi foco ha estado en las cosas materiales y no en la presencia de Dios. Si en realidad mi foco ha estado en las cosas que le pido a Dios y no en someterme a su pastoreo, yo empiezo a cambiar la aplicación de este versículo a mi vida. Algo en mí empieza a moverse y el Espíritu Santo empieza a mover claramente. Quiero que comenten después
¿Qué pasa con estas nuevas formas de ver la palabra? ¿Qué han vivido ustedes y qué van a vivir después de esto? Porque es lindo lo que acontece en nuestras vidas de manera práctica cuando empezamos a observar las escrituras de una manera viva. Y cuando empezamos a aplicarla a nosotros mismos de una manera práctica, coherente, de una manera eficiente, poniéndonos de verdad en ese frente a frente con lo que Dios nos está hablando. ¿Ven? Eso es estar en nuestro tiempo con Dios, en ese tiempo de comunión con el Señor. Él me dice, voy entendiendo y después voy aplicando aquello que Él me va diciendo. Yo me pusiera a pensar, Señor, ¿cuántas veces mi foco ha estado en las cosas que no he tenido? ¿Cuántas veces mi oración con este versículo, Padre, ha estado más dirigida a pedirte aquello que me satisface y no a dejarme cuidar por ti, Señor? Padre, perdóname porque yo veo que no has sido tú el centro de mi oración, mismo que yo sé que tu presencia suple todas mis necesidades. Hay cosas que yo sabía, pero yo no entendía, yo no discernía, yo no las había vivido, yo no las estaba viviendo. Y mi oración va a cambiar, y mi forma de actuar va a cambiar, y mis expectativas van a cambiar cuando yo no solamente leo por cumplir una meta, sino cuando yo observo de manera detenida, cuando yo dejo que esto que Dios me está diciendo y me está revelando entre realmente en contacto y me exhorte, me transforme, me aconseje, me descubra aquello que realmente yo soy, yo pienso, yo siento. El salmista decía algo que me gusta mucho, decía, sóndame, Señor, y conóceme. Ve si hay en mí algún camino malo y guíame por el camino eterno, ¿es verdad? Es esto. A esto se refiere el salmista. Sóndame, Señor. Con tu palabra, sóndame. Ven y descúbreme si hay algo que yo estoy pensando mal, sintiendo mal, haciendo mal. Y ahora guíame, Señor. La palabra del Señor dice, es lámpara, luz que clarea mi camino. Amén. Ven cómo la palabra del Señor empieza a tener una connotación diferente cuando yo empiezo a observar y a estar en esa reflexión, cuando empieza a hacerse viva y a tocarme en lo más interno y a un poco como que a sacudirme. Es lindo porque la palabra nos dice que el Espíritu del Señor nos enseñaría. Es esto lo que la palabra se refiere. Si yo entro en el espíritu de la palabra, si yo lo busco, y dice también la palabra del Señor, buscadme y me encontraréis. Cuando me busquen de todo su corazón, si yo entro en este tiempo de lectura de palabra, de comunión con el Señor, de tiempo devocional, de tiempo a solas con Dios, con un corazón preparado para que Él me hable, mi vida se torna un terreno fértil para que Él plante nuevas cosas en la vida práctica. Si nosotros no somos capaces de todo lo que leemos, de todo lo que escuchamos, realmente discernirlo y llevarlo a la práctica, de nada sirve. La palabra del Señor es viva y es eficaz. Pero ella tiene que tornarse viva. Yo necesito anhelar que ella sea viva. Y eso es un permiso que usted y yo le damos al Señor. Él toca a la puerta y yo le abro. Yo permito que Él entre. Yo permito que la palabra me abre. Yo permito que el Espíritu me conmueva, que el Espíritu me exhorte, que Él me corrija. En el nombre de Jesús. Y el último paso es el tiempo de oración. Si ya yo he leído, yo he observado, yo me doy cuenta y veo en la parte de la aplicación, yo he hecho mis anotaciones, pues yo voy a orar. Señor, qué lindo eres, qué grande eres, que me estás enseñando estas cosas. Señor, tú me estás revelando que yo he pensado así, ahora veo en tu palabra que, Señor, haz que esto crezca en mi corazón. Ayúdame a tener un corazón, tomando el ejemplo del Salmo 23, versículo 1, ayúdame a tener un corazón más grato. Enséñame a entender que tus caminos son rectos, que tú eres mi buen pastor
y que tú jamás me guiarías por caminos que me hicieran daño o caminos de escasez. Que tú me guías por caminos que son abundantes, donde voy a encontrar alimento, donde tú me vas a ayudar a crecer. Amados, no siempre lo que nosotros pensamos como crecimiento, como prosperidad, es aquello que es el mismo concepto de Dios. Podemos estar con necesidades o carencias de algunas cosas que queremos externas. Y sin embargo el Señor está sobreabundando en nuestras vidas con un nuevo tiempo de provisión espiritual, con un nuevo tiempo de madurez espiritual, con un nuevo tiempo de revelación espiritual. Podemos estar en un tiempo en que algunas cosas materiales que queremos no tenemos, pero Dios está obrando en la paz, en la familia. Dios está obrando en nuestra madurez, en la relación con Cristo, en la concordancia con los otros hermanos, en el amor, en la paciencia. Hay tantas cosas en las que Dios trabaja. Y quiero decirles algo. Y quiero que prueben y que disfruten esto en el nombre de Jesús. Además de que ha sido vívido en mi vida, en la vida de muchos siervos, lo declaro sobre su vida. Cuando usted empieza a poner esto en práctica, usted va a ver que no solamente usted va a cambiar, su ambiente, el ambiente a su alrededor va a cambiar. Usted no va a ser el mismo y las personas lo van a notar. Su familia va a ser transformada. Aquellos que le conocen y están cerca van a ver. Eso es dar testimonio de la presencia de Dios, de la grandeza del Señor. Dios no tiene que venir y abrir el mar, de nuevo abrir el río de su mar para hacer grandes cosas. A veces las grandes cosas que Dios quiere hacer inmediatamente están dentro de nosotros. Cambiando las antiguas estructuras, cambiando los antiguos pensamientos, tocar en nuestros sentimientos, limpiar nuestras heridas, traernos un tiempo de paz, quitarnos ese espíritu de combate, de pelea, de crítica, de censura a nosotros, a uno mismo, salir de ese tiempo de opresión, que a veces hasta nosotros mismos nos imponemos, de ese tiempo de subyugarnos, de presionarnos, de todo el tiempo estar exigiendo entrar en la paz del Señor. O lo contrario, dejar ese tiempo de pasividad en que no hacemos nada y activar. Hay cosas maravillosas que Dios quiere hacer en usted y en mí. Y quiero decirle que la mayor parte de las veces, el mayor milagro es de dentro hacia afuera, en las cosas que no se ven, en las cosas invisibles. ¿Ven? O sea, en este último paso, quiero detenerme a decir que nuestra oración ha de ser una oración transparente y sincera. Dios te conoce, Dios me conoce. Dios sabe todas las cosas. Dice la palabra del Señor, que el Señor ya conoce nuestra palabra mismo antes de que llegue a la boca. ¿Verdad? Así dice el salmista también. O sea, no hay nada que yo piense, que yo quiera decir que Dios ya no lo sepa antes. Pero hay poder cuando nosotros concordamos en esa alianza, en esa intimidad, en ese tiempo de comunión con el Señor, en esa rendición de nuestra vida al buen pastor. Hay milagros que acontecen cuando oramos en transparencia, en humildad. ¿Qué quiere decir esto? Ore en verdad. Si usted tiene una preocupación sincera, ábrese al Señor. Ore la palabra. Si usted ha leído algo y Dios le ha hablado algo, declare la bendición, declare la revelación en su vida. Gracias, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús y declaro sobre mi vida un nuevo tiempo donde tú eres mi pastor. Donde yo voy a sentir tu cuidado, un nuevo tiempo de gratitud. Un nuevo tiempo donde mi mente y mi corazón se enfoque más en las cosas eternas. Un tiempo donde mis anhelos se alineen más a tus anhelos, Señor. Es un ejemplo que pongo, porque hemos estado compartiendo un poco sobre el Salmo 23:1. Amén. Que esto sea una realidad para nosotros entrelazarnos con toda la palabra del Señor, con toda la Biblia. Que esto sea una realidad en nuestras vidas día a día. Atiani, no me da tiempo a hacer esto con los 3 capítulos. Hágalo de forma que valga la pena hasta donde usted quiera y deba llegar. Si Dios le habló solo en un capítulo, usted programó 4 para hoy, para mañana en la mañana, para hoy mismo en la noche.
Pero en el primer capítulo que usted leyó hubo grandes cosas en las que usted se detuvo y siente que hay algo que Dios le está hablando y va a meditar y va a observar y va a reflexionar y va a anotar. Ojo, este método de anotación es muy bueno para memorizar, para poner en práctica, para inclusive testimoniar después, testificar después las cosas que Dios ha hecho. Usted deténgase. Que la productividad sea interior, sea espiritual para las cosas eternas y no externa por haber leído 50 capítulos en 2 días. ¿Me está entendiendo? Ese es el mensaje que quiero llevarles hoy. Y les exhorto a que pruebe y disfrute de ese nuevo tiempo en comunión con la palabra de Dios. Ese nuevo tiempo en comunión con el propio Cristo. Porque Él es la palabra. Conozca más del Señor. Conozca más de Él, que es su mejor amigo, su Salvador. Conozca más de Él. Déjele que le hable. Háblele. Órele. Pídale. Confiésele. Llórele. Grítele. Alábele. Pero deténgase a escucharle. Para que esto que Él nos dice caiga en nuestras vidas como una semilla y fructifique en buena tierra a 30, a 60 y a 100 por uno. Amén. Bueno, que Dios nos bendiga, que el Señor continúe acompañándonos, que hagamos de este tiempo a solas con Dios un tiempo precioso, que cambie nuestras vidas, nuestra familia, nuestra sociedad, nuestra generación, y que cambie esta tierra en el nombre de Jesús. Amén. Paz, paz, paz. Shalom.